Hola, bienvenidos a todos. Es un gusto poder saludarlos. Tengo esta orilla tejida. En esta tela se puede tejer una servilleta con un hilo más delgado, un mantel tejido, una colchita igual tejida. Hay muchos proyectos que usted puede utilizar esta orilla. Tiene todas las instrucciones y medidas para que trace su proyecto como más le guste. La idea aquí se la doy. Puede tejer una muestra y dejarla guardada por ahí para cuando se le ofrezca, usted ahí ya la tiene. Vamos, empezamos. Para tejer esta orilla utilicé esta hilaza Río de estambres Carina. Aquí le doy la información. Son 100 gramos y para hacer la orilla con la medida de 32 motivos en total alrededor de la tela. Utilicé 3 madejas, en total son 300 gramos. Está muy bien proporcionado el tamaño del motivo para la medida de la tela. Abajo en la cajita de información del video, ahí les dejo el enlace de la tienda para que vean la variedad de colores en esta línea y otros productos. Espero que les sea útil. El gancho es 3.25 milímetros. Si la orilla se va a tejer en una tela, se tiene que hacer la base de medio punto según la medida que tenga de largo o ancho. Y el tamaño, le voy a dar la medida de todo el tejido, la medida del motivo de este punto a este son 6 pulgadas, 6 pulgadas, que son 15 centímetros y medio. Esta medida es sin contar los 2 espacios de 4 medios puntos que va separando cada motivo. La medida de largo, donde están tejidos los 10 motivos, son 62 pulgadas, que son 157 centímetros y medio. Y de ancho, desde la esquina, en 2 motivos son 14 pulgadas, 28 pulgadas en 4. Aquí está la esquina. Son 40 pulgadas de ancho, que son 100 centímetro y medio. Son 6 motivos de ancho. Esta orilla se hace solamente con 6 vueltas. Se hace por separado cada motivo. Aquí los tengo marcados. En estas 2 marquitas es donde se termina el motivo que va a continuar después de estos 2 espacios de medio punto. Estos 2 espacios de medio punto son estas marcas que aquí va a terminar igual que el siguiente motivo. Sin contar estos 2 espacios, son 7 puntos el centro y 7 puntos enseguida. En total son 17 puntos para cada motivo. Aquí tengo el siguiente motivo, 7, el centro, 7 y 2. Aquí está el que sigue. Así como voy a empezar se empieza el primer motivo.
Aquí la tengo el tejido al lado derecho. Estos dos es la separación de cada motivo. Para empezar a tejer, aquí en el centro voy a anudar pasando un espacio después de la marca y en el siguiente anudo el hilo. Este es el lado revés donde se va a empezar a tejer la primera vuelta del motivo. Aquí donde se anudó, tomo el lazo para tejer el primer punto alto, que van a ser 9 puntos altos en el mismo espacio. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Se pasa un punto y en el siguiente medio punto. Este es la primera vuelta. La segunda vuelta se teje una cadena y medio punto en el medio punto. Ahí está, para iniciar la segunda vuelta. Le doy vuelta al tejido al lado derecho y la primera vuelta va a quedar el tejido al lado revés. Y se va a empezar a tejer una cadena y un punto alto en cada punto alto. Aquí se empieza a contar este espacio de cadena como punto alto, segundo punto alto, en cada espacio un punto alto, que son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es el último punto alto. Una cadena y en este espacio igual en el lado donde se empezó la segunda vuelta, medio punto y está terminada la segunda vuelta. Aquí vamos contando, es 1, 2, 3 espacios, igual aquí 1, 2 y 3 espacios. Voy a tejer 2 cadenas. Aquí está el punto. En el siguiente medio punto, aquí tenemos 2 espacios. Le doy vuelta para empezar la vuelta 3 y tenemos el primer punto alto, las 2 cadenas, el primer punto en el espacio de cadena es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. En el punto de cadena, el último, contando la cadena, son 21 puntos en total. Voy a deslizar pasando un punto, medio punto. Ahí está terminada la tercera vuelta. La vuelta 4, 2 cadenas y medio punto en el siguiente espacio. Le doy vuelta. En este primer punto alto que está arriba de este punto, se teje un grupo de 1, 2 y 3 lazadas, se cierra y se teje una, 2 cadenas y en el mismo punto es 1, 2, 3 lazos, se cierra con una sola cadena. Se pasa el punto alto que está tejido en el espacio de cadena y en el siguiente se repite el grupo de 3, 2 cadenas y de nuevo 2, 3 y una sola cadena. Se pasa un espacio y siempre tejiendo el grupo de los 3 lazos arriba del punto alto que se tejió en el punto alto de la segunda vuelta, para que queden la cantidad de grupos que se van a tejer en la cadena. Se hacen las 2 cadenas en medio de cada grupo de 3 lazos. Ahí son 2 cadenas. 3, una cadena y así pasando un punto alto en medio de cada 2 para terminar y tener 10 grupos de 3 y 3 lazos. Cuento los grupos y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de 3 y 3 lazos. Para terminar la vuelta, que es la 4, en este último punto, que es la cadena, se teje un punto alto y en este espacio se teje medio punto. Ahí está la vuelta 4 terminada. Empiezo la vuelta 5, doy vuelta y se tejen 3 cadenas. Se van a ir formando un lacito de 3 cadenas en cada espacio de 2 cadenas, medio punto,
3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, el último en el mismo espacio donde se empezó la vuelta, medio punto. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lacitos de 3 cadenas. Se tejen 2 cadenas. Aquí donde tenemos la terminación de este motivo, deslizo en el último medio punto y dejo la punta que está cortada hacia arriba. Ahí está terminada la vuelta 5. Se va a tejer la última vuelta, que es la 6. Le voy a dar vuelta y se tejen 3 cadenas. Aquí vamos a hacer 2 grupos en 2 partes. Aquí son 3 cadenas. En la primer cadena se teje un punto alto sin cerrar. En el mismo espacio, 2 y 3. Ahí está el primer grupo, 3 cadenas, tomando estos 2 lazos, se teje la misma cantidad, puntos altos sin cerrar, son 2, 3 y cierro por la parte de atrás. El hilo va hacia la parte de abajo. Dejamos este grupo hacia la parte de abajo, en este mismo punto donde se tejió el primer grupo, deslizo y se tejen 2 cadenas y en el primer lazo medio punto. Ahí está el primer grupo de 2 y 2, igual que este, 5 cadenas, se pasan 2 cadenas y en la tercera cadena se empiezan los 2 grupos de 3 puntos altos cerrados en un solo punto y de nuevo 3 cadenas para el último grupo. Ahí están los 3 puntos altos, el hilo hacia abajo y se pasa en el mismo espacio donde se hicieron los puntos altos, se desliza y ahí está el segundo grupo
de 2 y 2, medio punto en el siguiente lazo, 5 cadenas en la tercera cadena, los 3 puntos altos son 2, 3, 3 cadenas en la primera cadena, los 3 puntos altos. Si su hilo es más delgado, puede tejer 4 puntos altos para que tenga forma. Aquí solamente pasé el lazo, no lo he cerrado. El hilo abajo se desliza y ahí está formado. Y medio punto. Así se va a hacer el resto hasta tener 12 grupos de 2 y 2 en cada espacio de cadena con medio punto. De aquí se empezó la vuelta 6. Estos son los medios puntos que ya estaban tejidos. Aquí se deslizó después de la cadena, se deslizó en el primer medio punto y se hizo el grupo de 3 y 3. Aquí son 2 cadenas y cada espacio son de 2 cadenas. Y son 3, 6, 9, 10, 11 grupos. Se va a tejer el último. Aquí tenemos solamente un espacio porque ya es la última vuelta. Aquí se va a terminar. Y se teje como este primer grupo de 3 y 3. Son las 2 cadenas y 3 cadenas son 5. En la tercera cadena se teje este grupo de 3, tres cadenas y son 3 puntos altos y se teje solamente una cadena para que quede pegadito a este espacio. Aquí están los puntos que se van a tejer. Aquí está el espacio para tejer los medios puntos. Después de la cadena se pasa un punto, un medio punto y los 2 puntos en cada espacio. Y se corta el hilo. Ahí está terminado el motivo. Al lado derecho se tejió la segunda vuelta. La vuelta 4 se tejió al lado derecho, ya sea tela o tejido, y la vuelta 6 al lado derecho del tejido o la tela. Aquí se vuelve a empezar. Este es el centro donde se tejió los 9 puntos altos. Y aquí se van a tejer los 4 medios puntos en estos 2 espacios marcados. Y así, motivo por motivo, se va a ir tejiendo
Este motivo aquí se terminó con los 4 medios puntos a este lado y se le da vuelta para empezar al lado revés a la mitad del siguiente motivo. Aquí se va a anudar el hilo, aquí está la marquita, pasamos este que está enseguida y aquí se va a terminar el motivo. Y de nuevo se le da vuelta así como lo tengo para empezar cada motivo al lado revés. Y esta primera vuelta, si el tejido o cualquier tela está al lado revés, esta primera vuelta está al lado derecho. Y la tela o tejido al lado revés. Le voy a indicar la siguiente esquina. Aquí está la esquina. Este es el último, el grupo de 3 y 3 de cada motivo. Estas dos. Y aquí en la esquina se tejen 8 cadenas y en la tercera cadena se hace el grupo que son 3 y 3 puntos altos. Y aquí son 11 cadenas y se hace el grupo de 3 y 3 puntos. Y este igual son 8 cadenas y en esas 8 cadenas se dejan 5 sin tejer y las últimas 3 se hace los 2 grupos de 3 y 3 puntos altos. Es todo lo que lleva en cada esquina. Ahí están en esta forma. A lo largo le tejí 10 motivos y lo ancho le tejí 6 motivos. Aquí son 3, 4, 5 y 6. Esta es la siguiente esquina. Tiene 6 y 10 motivos de largo. Aquí están las 4 esquinas. La tela tiene revés y derecho casi igual. En ninguna forma se nota que es derecho o es revés. Y el tejido también así lo muestra. Está hermosa la orilla. Gracias por haber llegado al final de este video. Espero que le haya gustado este tutorial. Usted no se imagina cómo lo disfruté enormemente al escoger la tela, el color, el hilo del tejido. Suscríbase para que tenga el siguiente y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos. Bye bye.